8:12 de la mañana. Estamos ya en ampliación de noticias con Cayetana y Ricardo. Muy buenos días, amigos. Hoy día es jueves 27 de diciembre. ¿Qué tal, Raúl, amigos? Bienvenidos. Mañana es el Día de los Inocentes. Mañana. No te adelantes. Cuidado. Bueno, pero hoy día ha habido una votación interesante. Ahora, en realidad, como muy focalizada en cosas, digamos, pronunciamiento de la gente, que está muy bien, válida, ¿no? Pero evidentemente nosotros hemos vivido dos momentos fundamentales en el Perú. Esta historia de La Haya es una historia absolutamente importante, no puede dejar de considerarse que es quizá la noticia del año. No solamente del año, es una noticia que nos va a permitir cerrar todo un capítulo de dificultades con Chile, ¿no es cierto? Y lo mismo los premios nacionales de cultura, entre los cuales pues Gustavo Gutiérrez, que es una gran personalidad de la teología, también destaca. Es verdad que a veces lo cotidiano pues gana, ¿no es cierto? Y entonces la gente está preocupada, como por ejemplo la pensión del maestro y tal, pero quizá la dimensión de un premio como este debiera ser, de una mención en realidad honorífica, debiera ser sucesos un poco más ascendentes. Pero en fin. Y ya que hablamos de sucesos trascendentes, vamos a iniciar la mañana conversando con el economista Luis Valdivieso, el ministro de Economía, presidente de las asociaciones de AFPs. Ayer las 4 AFPs que operan en el mercado presentaron finalmente las nuevas comisiones, que no se esperaban en realidad grandes sorpresas, pero que en general vamos a conversar sobre qué es lo que exactamente ha ocurrido. Muchos de los diarios que mencionan el hecho es que dicen que no hay la suficiente información y que el público todavía en realidad no se anima a realizar grandes modificaciones ni cambios. Ayer también entrevistamos a un especialista que lo que decía es no hay que fijarse tanto en las comisiones como en la rentabilidad. O sea que hay como dos niveles de necesidades. De un lado de información y de discusión sobre algo que en el fondo es cultura financiera y que nos falta. Y en segundo lugar, hagamos esta distinción. ¿Qué cosas significan las comisiones? Hay también un riesgo que señala algún otro diario que también me gustaría mencionar, porque dice que los afiliados a AFP estarían forzados a pasar a comisión mixta, cosa que me pierdo un poco qué cosa es la comisión mixta. Muy bienvenido, don Luis Valdivieso, un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos por favor, a ver, ya están planteadas algunas de las preocupaciones. Bueno. ¿Es nebuloso el panorama? ¿Es clarificador? ¿Es un paso adelante? Esto en el sentido de si el sistema venía funcionando lo suficientemente bien o no. ¿Qué cosa es lo que en definitiva llevó a la Superintendencia de Banca y Seguros a tomar estas decisiones? Resistencias o no de parte de la Asociación de AFPs, y finalmente esta aparición, aventurada o no, de una empresa tan grande como Habitat. Muy interesante su apreciación. Yo creo que han habido bastantes aspectos positivos de esta reforma. Hay algo que muy importante destacar en el caso del Perú. Es lamentable que solamente 1 de cada 5 peruanos tenga cobertura previsional. Ese es el déficit grave. Es el déficit más serio que existe y es lo que yo creo que debería ser el foco de preocupación de cualquier gobierno. Yo creo que hay que hacer un trabajo muy arduo para poder aumentar la cobertura. ¿Cómo se logra? Bueno, reduciendo la informalidad. ¿Y cómo se reduce la informalidad? Bueno, enfocándonos en una reforma laboral. Es un resultado de las trabas que existen y las inflexibilidades que hay en el mercado laboral. Punto número 1. El segundo punto importante, yo creo que, y que no se ha tocado lamentablemente, y que no había necesidad de un cambio en la ley, es la rentabilidad. En el Perú existe lo que se llama la rentabilidad mínima, lo que hace que las AFPs se estén mirando unas a otras para no desviarse mucho con respecto a la rentabilidad que logran. Entonces, si uno mira las rentabilidades de las AFPs son muy parecidas. Entonces dice, ¿por qué no compiten? Bueno, porque si me desvío 2% me cae una multa. Si yo me caigo por debajo del 2% del promedio del sistema, me cae una multa. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Miro. Entonces tienes especialistas en inversión que se están mirando al hombro. ¿Dónde viene la competencia? Por el lado de
ganarse más afiliados. Entonces comienzas a gastar mucho en promotores de ventas y viene la confusión. Como todos más o menos ganan lo mismo, dicen, estos están coludidos, estos tipos conversan entre ellos. Hay una concertación. Hay una concertación y mira cuánto cobran. ¿Qué pasó? Que la discusión se centró en el lado del costo. Porque políticamente también es más interesante, porque a la gente le dice, mira, te están cobrando demasiado. ¿Demasiado con respecto a qué? ¿Con respecto a lo que te rinden tus ahorros? Bueno, no ha habido instrumento financiero en el Perú, ningún instrumento financiero en el Perú de ahorro que diferente a las AFP que haya rendido más que las AFPs. No ha habido ninguno. Entonces, nuestros ahorros de largo plazo están bien manejados. Podrían estar mejor manejados si es que el régimen de inversiones de las AFPs fuera más flexible. Pero como si usted dice, la rentabilidad de las AFPs es casi similar entre todas, el único factor de competencia viene a ser la comisión, no hay otro. Bueno, pero diríamos... Porque todas me van a dar la misma rentabilidad, entonces me da igual Chana que Juana. No y como me da necesariamente. igual Chana que Juana, entonces lo que hago es ver cuál de ellas es la que cuál de ellas es la que me va a cobrar la menor comisión, porque ahí, ¿no es cierto?, lo que voy a tener es, ¿no es cierto?, que aportar, si se quiere, a lo largo de los años menos. Y ahí entró Hábitat con la comisión. Claro, hay un tercer factor. A ver. O sea, uno es la rentabilidad, otro es el costo de la administración y un tercer factor es la calidad del servicio. Y esto es algo en que nadie se enfoca. La ley dice que la superintendencia tiene que desarrollar un índice que va a poder permitir que clasifiquen a las AFPs de acuerdo a un índice combinado entre rentabilidad, costo y calidad de servicio. ¿Qué pasó en Chile? Vamos al caso de Chile. La que ganó una licitación es la de peor calidad. Y la gente se queja. Por eso es que no ha habido que se haya movido y no ha tenido impacto. En Chile las comisiones promedio bajaron 0.01. Pero yo le pregunto, doctor Valdivieso, ¿hay calidad en el servicio de una AFP? ¿Cuál es el servicio que te brinda una AFP? Yo no tengo idea. ¿Información? ¿Cuál es la calidad que te da? ¿Qué información? ¿Cuál es? Bueno, porque precisamente uno tiene que buscarla. O sea, uno tiene que buscarla o ellas tienen que acercarse al afiliado y brindar información. ¿Cómo se mide la calidad? A ver. Mira, la decisión de ahorro de largo plazo es una decisión importantísima. Indudablemente se requiere educar a nuestra juventud para que piensen a largo plazo. Lamentablemente comenzamos a pensar cuando ya estamos mayores, pero si comenzamos muy temprano vamos a saber que es una decisión muy importante. Es un planeamiento financiero de largo plazo, para lo cual uno necesita ciertos consejos. Ese consejo es el acercamiento que debe haber entre las AFPs y los afiliados. ¿Existe? Sí, existe, pero no se usa. La información, ¿qué han hecho las AFPs? Van a comenzar a cambiar toda la información que se le da al afiliado. Van a informarle, han permitido que la superintendencia entregue públicamente todas y cada una de las inversiones que están haciendo las AFPs. Porque aquí se publica con mucho atraso, nadie sabe en qué va su plata. Y nosotros tenemos que saber, y eso es importante, porque una vez que tú sabes que hay un tipo que le estás pagando y que se está metiendo en activos que realmente son diríamos, uno de alto rendimiento y mediano riesgo, otro de bajo riesgo, otros muy seguros. Eso forma parte de la cultura financiera. Eso es parte de la cultura financiera. La información que requiere esta persona. Ahora, la otra cosa es en verdad que estamos pensando siempre en que el fondo nos va a redituar, es decir, que siempre vamos a tener un aumento de nuestro dinerito, pero eso no necesariamente es así. Ahí entra el problema también de la eficiencia de la conducción de una AFP. Bueno, don Raúl, de las inversiones, ¿en qué se invierte? Don Raúl, tengo aquí unos gráficos interesantes que me dicen lo siguiente: la rentabilidad del fondo 1 acumulada y en promedio anual es del orden nominal, es de orden de 9.8%. El fondo 2 es 12.3% por año, 12.3%, y la del fondo 3 19.8% por año. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que los ahorros que nosotros vamos haciendo se están acumulando de manera dramática. O sea, hoy en día, más de los fondos que tenemos hoy en día, si comenzamos con el sistema, más tenemos por rentabilidad que por lo que hemos aportado. Eso es muy importante. Ahora,
Si tuviéramos la oportunidad de tener más flexibilidad y diversificar riesgos, hubiéramos podido evitar probablemente las fluctuaciones que hemos tenido. Porque indudablemente uno entrando al mercado tiene que vivir con las fluctuaciones del mercado. Pero diríamos, si nos podemos defender con más instrumentos o tenemos más opciones, podríamos evitar esa volatilidad que se llama, o esas subidas y bajadas. Volubilidad. Así es, pues subidas y bajadas en nuestro rendimiento. Lo más importante, entonces, es la rentabilidad. ¿Para qué? Para que cuando nos retiremos, lo que obtengamos de pensión sea una proporción importante del sueldo que teníamos antes. Claro, ese es el éxito. Ese es el éxito. Esa es la verdadera medición del éxito del sistema. Y eso uno tiene derecho y además la obligación de seguirlo muy atentamente. Por supuesto, y hay módulos. Porque esto no es pues no es una bolsa ciega, claro. No es una bolsa ciega, pero diríamos, lo que va a pasar de aquí al momento en que nos retiremos depende de muchas cosas. Entonces hay muchos supuestos que hacer. O sea, hay que imaginarnos cómo va a ser el futuro para poder calcular eso. Alguien lo puede hacer por usted. Le puede decir, vamos a suponer que la inflación es 2% de aquí hasta que te retires. Vamos a suponer que tu salario comienza a crecer en el mismo que la inflación de acá a que te retires. Vamos a suponer que tú contribuyes todos los meses. Entonces tú puedes hacer un montón de supuestos y dices, si hacemos esto, entonces tu pensión va a ser 60% de tu sueldo. ¿Puedo vivir con 60% de sueldo? Probablemente sí. De repente tú no puedes, eso es individual. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a cambiar nuestro modo de vida una vez que ya no trabajamos? ¿Vamos a necesitar alternos? ¿O de repente necesitamos más medicina? ¿O de repente necesitamos qué? En todo caso, mi término de comparación también es lo que pasó con mis parientes y lo que podría pasar conmigo si me quedo en la ONP. Bueno, entonces ahí hay toda una serie de variables que decir, vamos a tomar un tiempito para reflexionar y ver dónde nos metemos. Bueno, si voy a contar eso.